Buenas tardes, la clase de hoy se va a ser virtual debido al paro de camioneros en la ciudad. La clase va a ser dictada por el profesor Juan David Salazar y la persona que les habla, Isabel Alfonso. En la clase de hoy vamos a indagar un poco sobre lo que es el balance general. Listo, chicos. Con respecto a lo que dijo la profesora Isabela, los temas que les vamos a tratar en la clase del día de hoy van a ser el análisis del balance, los porcentajes el porcentajes del balance, los gráficos del balance, el estado de origen y aplicación de fondos, el estado de flujos y efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y por último lo que serían los ratios. El análisis de balance general, que también se le puede llamar el análisis patrimonial, consiste en hacer un diagnóstico a partir del estudio de uno o más balances. El análisis patrimonial puede hacerse con un solo balance, al que se le puede llamar el análisis patrimonial estático, o con varios balances, que es llamado el análisis patrimonial dinámico, para poder lograr ver la evolución de la empresa. Bueno, chicos, ahora les voy a hablar sobre lo que serían los porcentajes del balance. Bueno, pues básicamente lo que esto es un cálculo en el cual lo que consiste es en dividir los porcentajes de cada elemento del balance por el total del activo, ¿sí me hago entender? En este caso, el total del activo, si nos damos cuenta, abajo la suma total serían 600. Entonces, pues básicamente con eso lo que podemos es, al hacer estos porcentajes del balance, se puede apreciar bien el total del activo, o pues lo que sería el patrimonio neto más el pasivo, ¿sí me va a entender? Aquí entonces, como podemos ver, abajo de la tablita tenemos tres ítems, los cuales, pues, el primero, ese sería el total, el cual sería, como podemos ver, dice 300 se divide sobre 600, que eso sería el activo no corriente, lo dividimos por 600, multiplicamos esto por 100, lo cual nos daría el 50%, que eso es lo que sería el activo no corriente. Para sacar lo que sería el activo disponible, lo que hacemos es básicamente lo mismo. Cogemos el activo disponible, en este caso que sería 70, lo dividimos por 600, lo multiplicamos por 100 y eso nos daría 11,67%, que eso sería el activo disponible para la empresa. Para sacar lo que sería el patrimonio neto, lo que hacemos es dividir 350, lo dividimos sobre el total de activos, en este caso 600, tal cual como el ejemplo anterior, lo multiplicamos por 100 y esto nos daría 58,33. Y con esto podemos sacar lo que serían los porcentajes del balance. Bueno, chicos, después de que ya hicimos lo que serían los porcentajes del balance, vamos a pasar a realizar lo que serían los gráficos del balance para pues dar una mejor interpretación a lo que sería esto y pues que nos sea un poco más útil. Entonces, como podemos ver la primera imagen que tenemos al lado izquierdo, ahí podemos ver un rectángulo, ¿cierto? Entonces, con ese rectángulo, al lado izquierdo del rectángulo, vamos a poner todo lo que serían los activos. Todo esto ayudándonos, como ya se los había comentado, con el balance que ya realizamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues como se acuerdan en el ejemplo anterior, los activos no corrientes nos dieron el 50%, las existencias nos dan el 23,33%, las realizables nos dan el 15% y los activos disponibles nos dan el 11,67%. Al lado derecho de nuestro rectángulo, que pues así es como realiza el gráfico para el balance, todo este se toma como el 100%. Ya pasando a la imagen del lado derecho, la que pueden observar ahí, ya se divide bien lo que sería, en el lado de la derecha se pone todo lo que sería el patrimonio neto más pasivo. Entonces, en este caso, como podemos observar, el patrimonio neto lo tenemos ahí, se divide en porcentajes. El patrimonio neto en este caso nos da el 58,33%, el pasivo no corriente nos da el 29,17%. Y el pasivo corriente nos da el 12,50%. Ya después de realizar esto, ya podemos que ya nos queda el gráfico, ya con esto podemos denotar, pues básicamente qué cosas, cómo está de salud financiera la empresa, el balance, cómo va el balance. Ya en la siguiente diapositiva les voy a dar unos ejemplos de cómo pueden ver cómo pueden estar las gráficas de balance de algunas empresas para que vean uno de los errores comunes y ahí ya con eso podemos denotar
qué tipo de fallas están ocurriendo. Ok, chicos, bueno, aquí como podemos observar tenemos cuatro tablas. Eh, Tres de estas tablas podemos observar y se pueden denotar ahí con respecto a lo anterior, lo que ya les había explicado, pues que hay ciertas falencias. Como podemos ver en la tabla primera, mirando hacia la izquierda y hacia la derecha, en la tabla primera podemos ver que es un ejemplo de una empresa que está completamente descapitalizada, ya que podemos observar que tiene bastantes deudas. En la tabla de la derecha, o sea, después de la tabla que les acabo de mencionar, podemos ver que es una empresa que casi no tiene bastante patrimonio neto más pasivo, ¿sí? Lo que hace que tenga cierto problema, pues, para el momento de la liquidez. En la tabla 3 podemos observar que es una empresa que cuenta con los dos falencias de las tablas anteriores. O sea, esa es muchísimo más peor, ya que pues reúne los dos problemas de las anteriores. Lo que sería, tiene bastantes deudas y va a presentar muchos problemas al momento de la liquidez, por lo mismo que ya les había comentado sobre el patrimonio neto. En la última tabla, la que podemos ver al último de la derecha, es una tabla que demuestra que está completamente equilibrada. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto ocurra? Que, como podemos observar en el gráfico, en la última tabla, la 4 es la única que presenta un caso que es de balance equilibrado. ¿Cómo hacemos para que pues el balance sea equilibrado de cierta forma? Para esto, pues pues una de las recomendaciones es de que el activo corriente sea superior al pasivo corriente, para básicamente poder pagar el pasivo corriente sin ninguna dificultad. Otro de las recomendaciones, de los consejos que se usa para que un balance sea equilibrado, es de que las deudas no representen más del 60% del patrimonio neto más el pasivo. Dando continuidad con el tema, les voy a explicar un poco lo que es el estado de origen y la aplicación de fondos. Este se elabora a partir de dos balances de la misma empresa, reflejando las variaciones en el activo y en el patrimonio neto más pasivo. Estas variaciones deben ser iguales en ambos lados. Los aumentos de activo y disminuciones de pasivo se anotan al lado izquierdo, mientras que el aumento de pasivo y disminuciones de activo se registran al lado derecho. Como se evidencia en la tabla, los balances del primer y segundo año respecto a la fecha del 31 de diciembre, podemos ver que en los activos se puede encontrar el activo no corriente, las existencias, el realizado y la disponibilidad. Mientras que en el lado de patrimonio neto más pasivo podemos encontrar el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, donde podemos encontrar su sumatoria total. El estado de flujos de efectivo informa de los movimientos y saldos de tesorería, distinguiendo entre la explotación, las inversiones y la financiación. Se trata de un estado de gran utilidad, ya que desde una perspectiva económica financiera, el éxito de una empresa se mide en función de los beneficios y la tesorería que ésta es capaz de generar. Bueno, muchachos, ya para continuar, esta es mi última intervención. Para darle fin a la clase, entonces les voy a hablar sobre lo que sería el estado de cambios en el patrimonio neto, que pues básicamente, o bueno, como ya mucha gente la distingue, el ESPN. Este estado de información, esto básicamente es un estado de información, el cual pues nos dice las variaciones que se han producido en el patrimonio neto. Como lo podemos ver en la tabla que tenemos ahí a la derecha, pues básicamente aquí lo que podemos comprobar es de que la empresa del ejemplo que les hemos comentado durante toda esta clase, pues básicamente ha aumentado un patrimonio neto ha tenido un aumento en el patrimonio neto con un incremento del capital del 100 con un beneficio del 50. Bueno, pues para comentarles a ustedes básicamente qué es el ESPN, pues básicamente con esto lo que hacemos es evaluar el crecimiento del patrimonio neto, como ya les había comentado, con equilibrio de las relaciones de las inversiones que están afectando a la empresa y con respecto a las deudas. Ya los dejo con su profesora Isabela para que les dé fin a lo que sería esta clase.
El valor del ratio de endeudamiento no debe ser mayor a 0.6, ya que si no se trataría de una empresa con exceso de deudas. Mayor que 0.5, 0.6 se habla del exceso de deudas, igual a 0.5, 0.6 es la situación correcta en la que la empresa debe estar, y menor a 0.5, 0.6 es que no hay exceso de deudas y que la empresa está totalmente capitalizada. Como segundo ejemplo, podemos encontrar el ratio de calidad de la deuda, así como el ratio anterior indica si la empresa tiene muchas deudas o no. El ratio de calidad de la deuda estudia la composición de esta, en lo cual podemos implementar que se calcula dividiendo el pasivo corriente por el pasivo. Cuanto menor sea el valor de este ratio, mejor será la calidad de la deuda de la empresa. A continuación vamos a hablar de los ratios. ¿Qué es un ratio? Es el cociente entre dos cantidades. Es el cálculo de los ratios, el balance que permite complementar el diagnóstico de una empresa. ¿Cuántos ratios tengo que implementar y cuáles? Dado que existen cientos de ratios, es conveniente seleccionar los más interesantes para cada empresa en concreto. No todas las empresas son iguales, por lo tanto, los ratios varían en cada caso. El diagnóstico de una empresa se debería hacer comparando los ratios de otras empresas en el mismo sector económico. A continuación les vamos a explicar cómo los ratios más interesantes, empezando por el ratio de endeudamiento. Este se calcula dividiendo el pasivo, o sea, todas las deudas de la empresa, por el patrimonio neto más el pasivo. Como tercer ejemplo, podemos encontrar el ratio de liquidez, que se calcula dividiendo el activo corriente por el pasivo corriente. Su valor debe ser superior a 1, ya que en caso contrario la empresa puede tener problemas de liquidez. El valor ideal de este ratio acostumbra a fijarse entre 1 y 2, si es posible por encima de 1.5, aunque muchas empresas funcionan perfectamente con valores entre 1.2 y 1.4. De esta forma, el activo corriente será mucho mayor que el pasivo corriente. Como último ejemplo, pero no menos importante, está el ratio de plaza de cobro. Este se calcula dividiendo el saldo de la cuenta de clientes en el balance por la cifra de ventas anual multiplicado por los 365 días del año. Al saldo de clientes hay que añadir todos aquellos importes que están pendientes de pago por los clientes, como lo son efectos por cobrar o saldos pendientes a vencer. Su valor indica el número de días que la empresa tarda en cobrar en promedio a sus clientes. Cuanto menor sea el valor de este ratio, tanto mejor, porque así la empresa cobrará antes a sus clientes.